¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, se le escucha. Sí, sí. Bueno, también fuimos a corroborar algunas dimensiones a campo y viendo también la base de datos de las ONGs y estudios previos que se habían hecho, ¿no? Tratamos de caracterizar 3 tipos de pirca de acuerdo a su frecuencia. Entonces estaba la primera, pircas de 1 metro, pircas de 1,50 m y de 2 metros de altura. El ancho, ¿no?, de 45 centímetros para la pirca más pequeña, de 0,60 para la segunda pirca, y de 0,75 para la tercera. Son aproximados, siendo que son construcciones artesanales, ¿no? Y depende mucho de la práctica, de la experiencia, y de muchos otros componentes que tienen que ver con el proceso de construcción artesanal. A partir de entrevistas con algunos maestros pirqueros de las zonas de San Juan de Miraflores, en el sur, perdón, y Caraballo, en el norte, nos pudimos dar pudimos hacer un registro del proceso constructivo, que consiste básicamente en limpiar la parte superior del terreno, y ese material, ¿no?, obtener el relleno para algunas piedras se recogen de la zona o incluso de un poquito más allá donde se encuentran las canteras para poder armar el muro. Para armar el muro primero se hace una zanja y luego se rellena en un proceso, ¿no?, de rellenar y armar muro así cada 30 centímetros hasta llegar a la altura indicada. Obviamente en cada paso, en cada etapa se apisona con métodos manuales como se ven ahí y también como se hace en la práctica internacional. En esta figura podemos apreciar la técnica que hemos registrado. Los maestros colocan las piedras más grandes en las 2 caras, ¿no?, en la frontal y en la posterior, y algunas rellenan con algunas piedras pequeñas el centro. También hemos encontrado que utilizan, ¿no?, esta piedra que une o que corre o que ocupa todo el ancho del muro, desde la cara frontal hasta la cara posterior, y que estamos denominando piedra pasante, o en inglés se denomina through stone. Entonces, esta técnica es la que emplean los constructores. Nosotros no hemos tenido ahí ninguna supervisión ni ninguna injerencia en el proceso, porque justamente queríamos ver la base, ¿no?, dónde estábamos. Y lo que hemos visto es que ellos colocan efectivamente esa through stone, después ponen aquí unas pequeñas cuñas con ayuda de la comba, ¿no? Obviamente no se llega tampoco a reproducir la técnica internacional que indica que estas piedras true stone, ¿no?, deben estar separadas como máximo 2 pies en la dirección vertical y 2 pies en la dirección horizontal. Nosotros más o menos estamos teniendo cada 2 metros, ¿no?, y en cada 4 hiladas, más o menos es la proporción que ellos colocan, los maestros que construyen las pircas de Lima. Entonces, aquí hay algunas definiciones importantes, ¿no? Si esta es la sección transversal de un muro, aquí en azul, ¿no?, podemos ver, y quizás en esta también está abajo, esta que no está marcada, pero es una piedra que va de un lado al otro, ¿no? Esto lo estamos llamando las piedras pasantes o true stone. Aquí en la figura de la derecha se puede ver ya cómo se ha remarcado esta piedra. Y también otra situación, otra técnica importante es el overlap, ¿no?, el traslape parcial entre las 2 piedras de una sección transversal que permite, ¿no?, estos 2 elementos permiten que la sección se mantenga unida. Entonces, luego de caracterizar los especímenes, se construyeron, ¿no?, con material de la zona del sur de Lima, se llevó al laboratorio y 2 maestros trabajaron en la construcción de las pircas. Estos maestros tienen 10 años de experiencia en por lo menos, ¿no?, bueno, 15 años de experiencia ahora, y se utilizó un equipo que hemos construido con los fondos de Prociencia, un proyecto anterior, para hacer los ensayos
que voy a poner aquí en el video, llamamos mesa inclinable. A ver si puedo hacer que corra este video. ¿Sí? Vamos a pasarlo rápido. Entonces, como ustedes ven, la mesa o la plataforma se mueve muy lentamente, ¿no? Y hasta que lleva a la pirca al colapso. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente, como se ve aquí en la figura de la derecha, se generan unas fuerzas aquí que le llamamos perpendicular al plano o out of plane, ¿no? En inglés, que depende del peso y del seno del ángulo que se está inclinando. Entonces hemos hecho también unas mediciones de estos puntos de control que se muestran ahí con una estación total para ver, ¿no?, cuánto se estaba deformando con respecto a su plano perpendicular, lo que llamamos el drift, ¿no?, que es la deformación entre la altura del muro, y es lo que hemos calculado para diferentes inclinaciones. Aquí están los muros que se construyeron 3 con 1 metro de altura y 3 con 1.5 de altura, ¿no? Los especímenes del 1 al 3 son los que tienen 1 metro, y del 4 a 6, 1.5. Las dimensiones que se muestran en la diapositiva, como les dije, son aproximadas, ¿no? Promedio. Cuando se testearon, se probaron estos muros, se encontró una falla de tipo que le hemos denominado delaminación, como pueden ver en la figura de la derecha, ¿no? La estructura, la sección transversal se separa en dos, como ven ahí, debido a que pierde esa unión. Entonces, en 15 grados ya la estructura colapsa. Aquí vemos otro tipo de falla donde la piedra, ¿no?, se desliza. Esta parte de aquí, todo el bloque de arriba se mantiene constante, ¿no? No se separa, hay una true stone, se ve que va de un lado al otro, que mantiene la integridad de la parte superior, pero abajo, ¿no? No hay un suficiente amarre, no hay piedra pasante, no hay una traslape que hace que falle en la base. Igual aquí, ¿no? Aquí hay, como se ve, hay una buena densidad de piedras pasantes, hay dos piedras pasantes aquí, se ve en la figura de la derecha, y entonces falla por un volteo, digamos, que es muy cerca a la base del muro. Entonces, se obtiene como resultado lo que se ve en la diapositiva, ¿no? El promedio es de, bueno, el ángulo de colapso se transforma, ¿no?, en un porcentaje del peso, con la fórmula a partir del seno del ángulo, y obtenemos que para las pircas de 1 metro, la resistencia del cortante basal máximo resistente es 31% del peso, mientras que para las de 1.5, este porcentaje disminuye a 25% del peso. En la figura de las gráficas de la derecha podemos ver las gráficas de las curvas de capacidad que nos relacionan cortante basal y deformación, ¿no?, drift, deformación relativa. Vemos ahí las curvas y en negrito, ¿no?, en la curva negra muestra el promedio. Entonces, esas diferencias, ¿a qué se deben, no? ¿Por qué algunas pircas se comportan mejor que otras? Por ejemplo, en el caso de la gráfica superior, pues ¿cuál es la diferencia para que haya este comportamiento de la curva azul con respecto de la curva verde? ¿Será que tiene que ver con el amarre de los elementos, ¿no?, que hemos visto, el true stone y los traslapes? Bueno, antes de responder esa pregunta, queremos ver si la estructura va a resistir los sismos, ¿no? Y bueno, no nos fuimos con un sismo de diseño, vamos a simplemente ver qué pasa con un sismo ocasional, que tiene un periodo de retorno de aproximadamente 100 años, entonces, mediante un análisis probabilístico, calculamos que las fuerzas o las aceleraciones máximas, PGA, en términos de máxima aceleración del terreno, para esa zona deberían ser del punto 27, o sea, del 27% de la gravedad. Hicimos un análisis muy sencillo, ¿no?, modelando las fuerzas por el empuje del terreno, modelando las fuerzas por el empuje del terreno cuando viene el sismo, que es una sobrecarga adicional, y además también por las fuerzas de inercia que actuarían sobre la misma pirca, ¿no?, sobre la misma masa de la pirca.
Y lo que encontramos es que, bueno, para las pircas de 1 metro, ¿no? Que resistían 31% de su peso, la fuerza demandada está muy cerca, es el 29%. Entonces, con 1 metro de altura estaríamos muy al pelo, ¿no? En el promedio dándole con un factor muy cercano a 1. Y para las pircas de 1.5, ya el cortante demandado sería el 32%, ¿no? En comparación del 25% que encontramos empíricamente que resiste, pues estaríamos diciendo que para ese sismo ocasional, ¿no? De alrededor de 75, 100 años de retorno, ya estarían fallando. Ojo que los sismos de diseño de los edificios se diseñan, se calculan para periodos de retorno de 500 años. Entonces todavía ni siquiera estamos llegando a esos niveles, ¿no? Requeridos por las normas. Entonces, volviendo al Disculpe, tema de las pircas, sí. le queda un ¿Sí? minuto para terminar, por favor. Encierre. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta es si se puede desempeñar se puede mejorar el desempeño de las pircas mediante una mejor técnica constructiva. Para eso hicimos unos análisis numéricos con 3 tipos de secciones, como se ven en las figuras. Encontramos 3 tipos de casos donde pudimos encontrar o reproducir la falla por la delaminación, ¿no? Como se ve en esta diapositiva. Y obviamente encontramos que los modelos numéricos nos dieron, ¿no? Algunas indicaciones sobre que sí es posible, ¿no? El overlapping, ¿no? El caso 2, con respecto al caso 3, que son las piedras pasantes, pues puede haber, ¿no? Que el efecto del overlapping puede ser también muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos fue volver al laboratorio y calculamos. Y efectivamente, ¿no? Con respecto aquí, vamos a ver, esto es lo que la línea base, lo que se ve construido antes, y esto sería la mejora, ¿no? Con 23 piedras pasantes, 16 piedras pasantes y 14. Y en estos casos vimos que sí había un incremento de hasta el 50%, ¿no? Desde el 35 hasta 50%, simplemente con una técnica mejor. Entonces, las conclusiones son que las pircas sí pueden aumentar hasta el 50% su capacidad mediante un mejor arreglo de las piedras, ¿no? Las piedras pasantes son necesarias para evitar la falla por delaminación. Aún así, no recomendamos el uso de las pircas para el uso de vivienda, ¿no? Sin embargo, sí puede utilizarse para otro tipo de uso con objetivos limitados de desempeño. Finalmente, hay una oportunidad para mejorar la situación de los maestros pirqueros, ¿no? Al ofrecer una capacitación en la construcción de pircas para fines diferentes de la vivienda, con un marco, con un, digamos, regulatorio que podría darse, ¿no? A partir de este tipo de estudios. Los agradecimientos correspondientes a las entidades financiadoras y la bibliografía que se ha utilizado, ¿no? En este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, investigadora Sandra Santa Cruz. Muy bien. Ahora vamos a darle pase al siguiente ponente, el profesor David Condeso Hurtado, con el tema Autonomous Solar Thermal System Designed for Indirect Dehydration of Aguaimanto, Physalis peruviana L. Buen día, ¿me logran escuchar? Se le escucha, profesor. Adelante. Tiene 15 minutos. ¿Se observa la pantalla? Se observa claramente. Ya, muchas gracias. Agradecido por la invitación a la Red Peruana de Universidades. Se va a dar a conocer sobre el diseño de un sistema de secador solar, pero autónomo. Entonces, para lo cual han participado distintos investigadores de la parte de industria alimentarias, mecánica y de mi especialidad que es de ingeniería eléctrica y electrónica. Voy a tratar de dar a conocer lo que se ha obtenido en los resultados y de alguna manera tratando de darles a entender algunos términos que, claro, que no son de mi especialidad, pero les voy a dar a conocer. ¿Ya? Como todos sabemos, el secado de lo que vendría a ser frutos o vegetales a nivel del Perú
no tiene una tecnología apropiada. Por lo general, ¿qué hacen los agricultores? Utilizan el piso para que todo lo que vendría a ser estos frutos puedan secar, pero no secan de una forma uniforme, se podría decir, porque el sol directo, la radiación directa que llega hacia el fruto hace que el secado no sea realizado de una forma, se podría decir, correcta, ¿no? Entonces, asimismo, los agricultores, conociendo este método tradicional, buscaron algún tipo de solución, ¿no? Para lo cual utilizaron algunas técnicas, pero que utilizan combustible no renovable para poder secar estos vegetales que al final estos frutos, perdón, que al final son muy costosos y caros y también son contaminantes, ¿no? Se ha registrado datos que el 10 al 40% de estos productos cosechados no llegan al consumidor final por el desconocimiento de los agricultores de cómo utilizar una tecnología. Asimismo, estos productos se encarecen al tratar de mejorar ya para la venta. Entonces es un poco dificultoso para el agricultor de zonas muy alejadas utilizar tecnologías para secado de los frutos, ¿no? O vegetales que podrían tener. Entonces, un 10 y 40% de los productos no llegan al consumidor final. Al final, estos productos son desechados, se podría decir, y ya no son aprovechados, ¿no? Los agricultores asumen que entre 35% y 40% del costo total asumen el procesamiento del producto y se puede hacer muy costoso y no se podría emplear algún tipo de tecnología para mejorar la calidad misma de su producto y poder venderlos, ¿no? Entonces, para lo cual se estableció varios parámetros para diseñar lo que vendría a ser un secador solar autónomo. Trazándonos estos objetivos, diseñar un secador solar indirecto autónomo para deshidratar el agua y manto, ¿ya? De manera rentable y que cumpla con la calidad de exportación, que ha sido otro objetivo, ¿no? Equipar con tecnología avanzada a los productores de la parte central de la zona montañosa del Perú, zona en la que procedimiento aún no está disponible, ¿no? Asimismo, se estableció como el peso que se podría secar de 100 kilogramos, porque ya algunos agricultores que están utilizando secadores y un poco tecnificados, pero que no utilizan energía renovable, aducían que era muy poco la cantidad de secado por estos tipos de tecnología, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacer un equipo con el objetivo que pueda secar 100 kilogramos, que es bastante, ¿no? ¿Ya? El dispositivo debe cumplir con los requisitos de calidad de fruta seca para exportación y para eso el ingeniero de industrias alimentarias nos dio algunos parámetros para que nosotros como ingenieros de electrónicos, electricistas, podríamos utilizar aire forzado para que seca más rápido lo que vendría a ser el agua y manto, ¿no? Entonces, para hacer el prototipo en sí, nosotros necesitamos la cantidad de materia prima a secar, ¿no? Cuánto flujo de aire caliente tenía que pasar por lo que vendría a ser este secador o por la cabina de secado y cuánto vendría a ser la cantidad de agua que se tiene que eliminar, ¿no? De 100 kilogramos, cuántos kilogramos de agua se podría retirar. Para eso, para el diseño de colectores se estableció bastantes parámetros meteorológicos, sobre todo la radiación, la velocidad de viento, tanto variables externas e internas del equipo, ¿no? Para poder hacer el tipo de control electrónico. Los resultados que se obtuvo fueron grandes, ¿no? El valor promedio de humedad ya del agua y manto seco fue de 15%, que es para términos de exportación es bueno,
Se obtuvo grasa de 1.32, proteínas 5.58, fibra de 4.36, ceniza 1.72 y carbohidratos de 71.96. Es decir, no se secó totalmente y tampoco se cocinó, se quemó, se podría decir, el aguaimanto, ¿no? Entonces, se logró eso. Asimismo, sobre sólidos solubles, que es un aspecto muy importante, se obtuvo un 84.94%, se obtuvo acidez también del producto seco de 1.02, con un pH de 4.5. Un producto bueno para lo que vendría a ser exportación del aguaimanto. Para ello, ¿qué se realizó? Nosotros, como les indicaba, necesitábamos parámetros físicos y químicos de qué es lo que quería, lo que se quería obtener, ¿no? Entonces, nos dieron información sobre la geometría del aguaimanto, sobre 2 o 2.5 centímetros, lo que vendría a ser el contenido de humedad, que llegaba a un 82%, cuánto es la temperatura que se debe de mantener, ¿no? Con control automático nosotros podemos establecer una temperatura determinada, ¿no? Entonces, fue de 60 grados centígrados y la humedad final, si se dan cuenta en los resultados de 15%, pero nosotros nos habíamos establecido como método un 12% del producto a obtener, ¿no? Para así, se hizo lo que vendría a ser la cámara de secado, con estos serpentines que están viendo ahí. En total fueron 11 bandejas y 12 bandejas por fila, considerándose de espacio a espacio por cada bandeja de 6.5 centímetros, ¿no? Para que haya un flujo de aire caliente, ¿no? Esto bien sería el prototipo real, lo que se ha construido y donde se ha experimentado y se ha obtenido los resultados, ¿no? Luego, para los colectores que están viendo en esta parte, donde se va a obtener el aire caliente, se ha establecido ya por algunos autores y cálculos matemáticos. Es decir, ellos establecen, si quieres secar en mayor tiempo, perdón, en menos días, el área del colector debería ser más, ¿no? Entonces, a medida que se va reduciendo el área del colector, los días de secado va incrementándose, ¿no? Entonces, eso se ha establecido como un parámetro para obtener. Los cálculos del diseño de secado ya para 100 kilogramos, se ha visto que tenían 80 kilogramos de agua inicial y la cantidad de agua final era de 12 kilogramos, ¿no? Entonces teníamos que evaporar 68 kilogramos, ¿no? de agua, se podría decir, ¿no? Para ello se ha hecho conversión de unidades a lo que vendría a ser en kilojoules, ¿ya? Para obtener el valor de 165.960 kilojoules, ¿no? De aquí se ha hecho otro cálculo de conversión de energía, cuánta radiación hay en el lugar, porque es de 5.5 kilowatts hora metro cuadrado de radiación, multiplicándole a 4.600, llevándole a la conversión en kilojoules por metro cuadrado, se obtuvo para 20 metros cuadrados de colector, 403.920 kilojoules al día, ¿no? Haciendo con un eficiente de 40%, se obtuvo 161.568 kilojoules al día. Dividiendo ese valor que hemos obtenido acá con la energía necesaria, ¿ya? Y lo que vendría a ser la energía disponible en el lugar, se obtuvo los días de secado, ¿no? En total, los 100 kilogramos podríamos reducir lo que vendría a ser esa cantidad de agua en 1.3 días de secado, ¿no? Se corroboró lo que vendría a ser la cantidad de variación de temperatura con la irradiancia y la longitud de lo que vendría a ser las bandejas y la velocidad de flujo de aire, ¿no? Asimismo, se hizo el diseño de aire forzado, considerándose en esta parte la velocidad de secado. Para ello, la tasa media de evaporación con cálculos se obtuvo de 9.4 por 10 a la menos 5 kilogramos de agua por segundo, que es lo que se necesitaba. Todo eso se utilizó para obtener lo que vendría a ser el flujo de aire, que a nosotros como electrónicos nos interesa, para que el aire fluya de 7.23 gramos de aire por segundo, ¿no? Y nosotros podríamos utilizar aire forzado
y poder variar lo que vendría a ser los pequeños motores para que puedan hacer que el fluido sea en ese nivel. Luego se obtuvo lo que vendría a ser el cálculo del flujo y velocidad del aire de 0.36 metros cúbicos por segundo dentro de la cabina de secado. Ya para el dimensionamiento de los paneles solares, porque este es autónomo, todos los parámetros se observa lo que vendría a ser en un tablero de control. Asimismo, esta teoría de control va a permitir que la temperatura no exceda de 60 grados y va a hacer que mantenga con ventiladores forzados. Y ese cálculo del panel ha sido en base a la energía necesaria que necesita todo el equipamiento, ¿no? Luego esa energía se divide en las horas de incidentes de radiación, que en el lugar que es Tarma, acá en Junín, es de 5.6 horas de solares pico, dividiendo se obtuvo 72.22 watts. Entonces un panel comercial de 80 watts pico puede abastecer para la parte de control y mantener la temperatura estable en el secador solar. No es mucho también, ¿ya? Entonces, como conclusión, se obtuvo un secador automatizado, pero para 100 kilogramos de agua y manto, y como se han dado cuenta en los resultados, son valores de agua y manto para exportación. No son cabinas extensas, son de 1.50 metros por 2.40 de anchura, con 0.5 metros de altura o de espesor, ¿no? Va a utilizar solamente paneles de un solo panel de 80 watts pico, ¿no? Esa sería mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, investigador David Condeso Hurtado. A continuación, tendremos la ponencia del señor Ángel Ruiz Pico, con el tema Caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas de Jayanca, Lambayeque, análisis de la intrusión marina y las concentraciones anómalas en arsénico. Adelante, estimado ponente. Muchas gracias, doctor Enzo. Muchas gracias también por la invitación a participar, ¿verdad?, en estas jornadas de investigación organizadas por la Red Peruana de Universidades. Es mi segunda participación. El año pasado ya tuve la oportunidad de hacerlo con otra temática relacionada con un sistema de alerta temprana frente al fenómeno del Niño, a cuestiones de inundabilidad, ¿no?, un sistema en tiempo real. Y en esta ocasión pues he creído quizás conveniente también hacerlo, digamos, en la línea de la ingeniería del agua y presentar un trabajo que está relacionado con un análisis de la hidrogeoquímica de aguas subterráneas, temáticas que en muchas ocasiones no se desarrollan con profundidad, dado que en líneas generales, cuando entendemos lo que es la hidrología, tendemos siempre a pensar en hidrología superficial. El trabajo que les estoy presentando en este momento tiene como objetivo final el analizar el por qué se están produciendo, digamos, el fenómeno de la intrusión marina, por qué las aguas subterráneas se están contaminando en determinados iones, principalmente, lógicamente, en cloruros, y esto se puede ver fácilmente en un primer análisis, ¿no?, en unas medidas de conductividad, donde todo nos haría hacer pensar que hay anomalías en algunos iones, y adicionalmente en un elemento traza que es muy poco analizado, que es el arsénico. Cuando nosotros buscamos o intentamos analizar un agua, ¿verdad?, tiene ya de por sí una composición química, física, bacteriológica, organoeléctrica y de elementos traza. Son 5 grupos básicos de ensayos, ¿no?, en los cuales que nos permiten caracterizar el agua, ¿no?, y así lo indica la reglamentación de calidad del agua para consumo público. Pero esta composición obedece a una serie de factores, principalmente los factores que afectan o que dan, digamos, la composición del agua en un determinado lugar, pues son de tipo
natural, factores naturales que obedecen principalmente a la geología de la zona, la litología. Otro tipo de factores son de tipo antrópicos, antropogénicos, ¿no? Como pueden ser actividades industriales, actividades agrícolas y adicionalmente pues otra serie de elementos que hacen modificar digamos, la composición físico-química de un agua en su flujo natural, como puedan ser la meteorización de las formaciones geológicas o fenómenos como la disolución, ¿no? El paso del agua subterránea por las diferentes formaciones geológicas tiende a ganar determinados elementos, como pueden ser silicatos o como puedan ser hidróxidos, carbonatos, etcétera, etcétera. Fenómenos de dispersión, de precipitación, intercambio iónico y todo ello en un medio geológico encajante, que se divide en dos grandes grupos, o bien en medios sedimentarios o bien los medios rocosos. Todo ello, toda esta mezcolanza, ¿verdad?, de factores en líneas generales, tiene una traducción, en general también, en lo que es la ecuación del flujo multifásico, una ecuación muy compleja en la que hay diversos factores que intervienen, como son el más básico, el flujo del líquido, donde se distingue lógicamente ecuaciones muy distintas entre los medios rocosos y los medios sedimentarios, pero se tiende a generalizar en la ley de Darcy para grandes escalas, por ejemplo en los medios rocosos. Adicionalmente, pues un flujo de tipo advectivo del gas, flujo difusivo del vapor de agua en la fase gas, flujo difusivo del aire en la fase gas, el transporte de calor por conducción y el transporte de calor por convección. Estos son, digamos, los principales términos que forman parte del flujo multifásico y cada uno de ellos, cada una de sus ecuaciones, está a su vez fundamentada con una serie de también parámetros, ¿no?, también complejos, relacionados con la resolución de ecuaciones diferenciales o de matrices de gran cantidad de información. Ya ubicándonos en la zona de estudio, Jayanca se encuentra en la región Lambayeque, ¿verdad?, en el norte del Perú, tal y como podemos visualizar, y para este estudio se han analizado 10 captaciones de agua subterránea de tipo tubular, es decir, de gran profundidad, que son las que abastecen a pequeños núcleos de población. Como saben, en los caseríos, pues normalmente las viviendas se abastecen de pozos someros, poco profundos, para, pues, digamos, pues un consumo doméstico muy limitado, que también tiene sus características, lógicamente, y normalmente pues, son acuíferos de tipo libre, de gran vulnerabilidad frente a fenómenos de contaminación. Sin embargo, pues también se observan determinadas anomalías en las aguas también a gran profundidad. Vemos, por ejemplo, esta tabla de resultados, es un resumen solamente de los elementos mayoritarios, ¿no? Por un lado, esos elementos nos permiten poder caracterizar, poder clasificar el tipo de agua, ¿verdad? Entonces tenemos parámetros como el calcio, el magnesio, el sodio, potasio, bicarbonato, sulfato y cloruros. A través de la clasificación de Piper o la clasificación de Stiff o de Schoeller, nos permite determinar qué tipo de agua y en consecuencia cómo se ha ido recargando, cómo ha ido evolucionando en su flujo natural. Vemos, por ejemplo, de manera resumida, cuáles son los elementos que dominan en su concentración en todas las series. Por ejemplo, tenemos en el primer punto analizado, domina el bicarbonato. En el segundo, el cloruro, también cloruro, bicarbonatos, cloruro, bicarbonatos, bicarbonatos, etcétera, ¿no? Entonces vemos principalmente que las aguas son o bien de tipo clorurado o bien de tipo bicarbonatado, ¿no? Esto nos da ya un indicio, el hecho de que ya sean clorurados, nos da un indicio a que algo pasa, bien por las formaciones geológicas que estén recargadas en cloruros, por ejemplo, la halita, la sal común, la sal de mesa, ¿verdad?, cloruro de sodio, o la silvina, ¿no?, el cloruro de potasio, estarían aportando en un medio natural, sin intrusión marina, en altas concentraciones de cloruro. Sin embargo, no es esta la situación en la zona en la que nos encontramos. No hay halita, no hay silvina, en consecuencia hay que buscar otras posibles fuentes por las cuales se están
produciendo altas concentraciones, medidas de altas concentraciones en cloruros. Vemos en este resumen la clasificación de las aguas según las hidrofacies. Tenemos que de todas esas aguas que hemos visto, ¿no?, hay 5 que son de tipo clorurado bicarbonatado sódicas. El sodio, la concentración de sodio es otro indicador también de, bueno, pues bien, de que hay una formación con altas concentraciones en este ion, o bien que se está produciendo algún tipo de anomalía de tipo intrusión marina. Vemos también un agua que es de tipo bicarbonatado clorurada sódica, lo que quiere decir que domina el bicarbonato, pero tenemos también altas concentraciones de cloruro. De igual manera hay 3 aguas que son también bicarbonatadas cloruradas, pero en este caso cálcicas, y finalmente un agua que es bicarbonatado cálcica magnésica. Todo ello viene a través de, o lo podemos, cuantificar a través de la clasificación, en este caso, del diagrama de Piper, donde vemos que los puntos de agua se van ubicando en determinados campos que nos permite hacer la clasificación de acuerdo, pues, a la configuración, ¿no? Tenemos una zona en la cual domina el sodio y el potasio, en otra el calcio, en otra el magnesio y en otra, pues, los bicarbonatos, carbonatos, los cloruros y los sulfatos. Y justamente, pues, la ubicación de estos puntos en función de las composiciones de las aguas pasado a miliequivalentes litro es lo que nos permite conocer justamente cuál es su composición. Vemos en esta zona, ¿no?, si recordamos el mapa anterior de ubicación de los puntos, retomando, pues, ese mapa, hacemos un análisis de cuál puede ser, o cuál es en este caso, el flujo subterráneo. Todo ello a través de un mapa piezométrico sobre el nivel del mar, y vemos que el flujo de agua se está dirigiendo desde la zona del continente hacia la zona del mar. Digamos que el océano se encuentra en esta parte, en la zona oeste, aproximadamente a unos 60 kilómetros de esta zona de estudio, ¿no? Y vemos por la disposición de las curvas isométricas de isoprofundidades cómo el flujo se dirige hacia el mar. Entonces, analizando esa configuración del flujo subterráneo y de las composiciones químicas que hemos estado viendo, ¿verdad?, vemos que efectivamente existe una correlación entre los parámetros de conductividad, los parámetros de cloruro y los parámetros de sodio. Es decir, en líneas generales, aquellas aguas que presentan altas concentraciones en cloruro y en sodio tienen también elevadas conductividades, ¿no? Fíjense en esta parte en esta fila, donde ponemos reglamento de la calidad del agua para consumo público, tenemos los límites máximos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el límite para el cloruro son 250 miligramos litro, ¿no? Para el caso del arsénico, 0,01, y para el caso del sodio, 200 miligramos litro. Y vemos cómo se produce un aumento o digamos, unas concentraciones más elevadas de lo que permitirían esas aguas para consumo humano. Entonces, si vemos aquí, si recordamos la figura anterior, el flujo se está produciendo en este sentido, y sin embargo estamos viendo que hay altas concentraciones de cloruros, por ejemplo, en esta zona, ¿no? En la zona blanca tenemos altas concentraciones de cloruros, esta parte de aquí también, y esta zona de aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Permítanme que les haga gráficamente un dibujo. Si nosotros tenemos la superficie del terreno, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos la continuación, etcétera, etcétera. Tenemos el océano, el mar. Y tenemos aquí, pues, una serie de perforaciones, las que sean, donde podemos medir la profundidad del agua, con la zona ranurada para recoger las aguas del medio subterráneo. Vamos a suponer que en un determinado caso, pues, el nivel freático tiene esta forma. Digamos que esta es la superficie freática
dado que nos encontramos pues además en un acuífero de tipo libre en una zona sedimentaria. Eso quiere decir que tenemos aquí pues unas arenas, unas gravas, unos limos, unas arcillas, etcétera, etcétera. Entonces estábamos viendo que hay un flujo de agua en este sentido, hacia el mar. Sin embargo, el agua del mar, y en un medio sedimentario como es el caso, tiene también una tendencia a introducirse hacia el continente. Vamos a ponerlo en otro color. Una tendencia a dirigirse hacia el continente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua del mar, en este medio sedimentario, va a tender a acomodarse de esta manera. Esto es lo que se llama cuña salina. La cuña salina. Y aquí tenemos una masa o un volumen de agua dulce y aquí un agua salada. ¿Cierto? Bien es cierto que también las variaciones del nivel del mar, la bajamar y de la pleamar, también afectan a esta cuña salina. Cuando estamos en pleamar, la cuña asciende. Cuando estamos en bajamar, la cuña desciende. En consecuencia, se nos genera aquí una zona de un agua mezcla salobre, toda esta parte de aquí, que tiene también altas concentraciones de cloruros, de sodio, altas conductividades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos aquí una perforación, de repente nosotros colocamos nuestra bomba en esta parte de aquí, empezamos a sacar agua, un determinado caudal. Con el paso del tiempo, esta cuña salina va a tener una tendencia a dirigirse hacia el pozo, hacia la perforación, de esta manera, hasta, digamos, la profundidad a la cual se ha ubicado la bomba. Entonces, ¿qué va a suceder? Que un agua que inicialmente era un agua dulce, que con unos determinados parámetros de consumo público o de riego, etcétera, etcétera, con el paso del tiempo va aumentando sus concentraciones en determinados iones y termina siendo salobre, de tal manera que ya no puede ser utilizada para o bien consumo humano o bien para el riego. Toda esta zona de aquí que se nos genera es en general irrecuperable o es muy costoso de recuperar e implicaría factores o digamos mecanismos de inyección de agua dulce que es muy caro y que tampoco se garantizarían los resultados. Hay otras situaciones también intermedias. Hemos visto un caso que se produce muy habitual. Otro caso que se produce y por el cual vemos que algunas perforaciones no son de tipo, o algunas aguas no son del tipo clorurado sódico o clorurados bicarbonatado sódico, es que la perforación no llega tan cerca a la cuña salina. En consecuencia, esta superficie no va a notar el efecto del bombeo de esta perforación. Y en consecuencia, los parámetros van a permanecer invariables y probablemente pues, podrían o no cumplir la normativa, el reglamento de calidad del agua, ¿verdad? Entonces, estas son las dos situaciones. Otras situaciones que ya son un poco más, peligrosas, pues son aquellas que definitivamente penetran en la cuña salina. De repente al inicio se coloca aquí la bomba, pero a lo mejor las necesidades de caudal aumentan, se rebaja la profundidad de la bomba y en un momento dado, pues a lo mejor la podemos poner en zona de agua salina. Esto también es muy interesante también para determinadas actividades. De repente, yo quiero poner una empresa de camarón, por ejemplo, pero tengo pues, unos terrenos que están ubicados a 80 kilómetros con respecto del mar, que a lo mejor los terrenos cerca del mar son más caros o no tengo la disponibilidad. Entonces, en esta situación, y de hecho, pues también hemos realizado trabajos de este tipo, nos bajamos hasta la zona donde está la cuña Estimado salina. oponente, disculpe, le queda solo 1 minuto de exposición. Por favor, dar cierre. Y ya extraemos agua de mar
directamente. Entonces, esta sería una de las situaciones que se dan, ¿no? Y ya finalmente, para terminar, vamos a concluir con el análisis del arsénico. El arsénico, donde vemos también que hay el 60% de los pozos, es decir, 6 de los 10 pozos analizados, tienen altas concentraciones o concentraciones que superan el valor límite indicado por la reglamentación de calidad. Vemos estos puntitos también en color blanquecino, donde tenemos estos máximos y esta zona de aquí. Bien, cuando tenemos que buscar causas de elevadas concentraciones de arsénico, tenemos que mirar o bien a factores naturales o bien a factores antropogénicos. En el caso de los naturales, en la geología, ¿no? Lo hemos visto al inicio. Y en el caso de los factores antropogénicos, pues actividades agrícolas e industriales o también mineras, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la zona? Bueno, el problema del arsénico no es local. El problema del arsénico está afectando a toda la costa latinoamericana en general y es un fenómeno que ya lleva siendo analizado, por ejemplo, en Argentina desde hace décadas, ¿no? Donde las elevadas concentraciones se están, digamos, observando, por ejemplo, en la Pampa argentina desde hace mucho tiempo. Y en aquel caso, al igual que en líneas generales, podríamos decir en estos casos particulares, están ligados con la geología, en particular con las rocas volcánicas. La presencia de ciertas cenizas y coloides, ¿verdad?, provocan, que tienen altas concentraciones en arsénico, provocan justamente que el agua se vaya recargando en este ion. ¿Qué es lo que sucede? Cuando, y ya voy concluyendo, cuando se realiza un análisis del agua para ver su potabilidad según el reglamento de calidad del agua, son parámetros muy básicos los que se analizan, ¿verdad? Por ejemplo, el contenido bacteriológico, con 3 indicadores fundamentalmente, algún parámetro organoléptico, algún parámetro físico y químico, pero no se analizan elementos traza, como es el caso de los elementos, como los metales en este caso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando en una zona como es la que nos ocupa hay alta cantidad de enfermedades que están relacionadas con el sistema digestivo o con la piel, pues hay que buscar una causa, un motivo, ¿no? Y lógicamente en un momento dado, hace pocos años, se empezó a analizar el arsénico y justamente ese fue el indicador, ¿no?, que parece que es el que provoca pues este tipo de anomalías y de enfermedades que se producen en la población. Por lo tanto, ya pues como conclusiones, la composición físico-química de las aguas subterráneas obedece a fenómenos complejos contemplados en ecuaciones de flujo multifásico. Existen factores naturales y antropogénicos que contribuyen a la composición de un agua. El 50% de las captaciones de agua subterránea analizadas presentan fenómenos de intrusión marina. El 60% de las aguas analizadas presentan concentraciones anómalas de arsénico. Unas referencias de todos los trabajos que hemos utilizado y nuevamente agradecerles pues, la invitación para poderles presentar estos resultados. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar paso a la última presentación de la sesión de hoy, a cargo del investigador Claver Aldama Reina, con el tema limpieza láser de textiles arqueológicos. Adelante, estimado ponente, tiene 15 minutos. Sí, muy buenas tardes. Favor de verificar si me escuchan y ven mi pantalla. Se le escucha, se observa su presentación. Correcto, muchas gracias. Bueno, realmente agradecer una vez más al comité organizador por esta feliz iniciativa donde quienes realizamos de alguna manera algún trabajo de investigación tenemos la oportunidad de divulgar lo que venimos haciendo a nivel de nuestro país. A continuación voy a presentar el trabajo titulado Limpieza láser de textiles arqueológicos. Esta es una primera experiencia realizada a nivel de Perú y realmente ha sido una conjunción de esfuerzos de varios proyectos previos y que aquí han culminado con unos resultados muy interesantes para lo que es el campo de la restauración y conservación de nuestros bienes culturales muebles. Quiero resaltar el valioso trabajo del grupo que
Para esta parte hemos integrado 7 investigadores. El doctor Gabriel Prieto, quien es arqueólogo, profesor de la Universidad de Florida, y que desde hace varios años ha liderado aquí un grupo, varias exploraciones en Huanchaco, con un programa arqueológico Huanchaco, con diversos lugares explorados, cerca de 10 lugares, y con, bueno, pues muchísimos objetos encontrados. A ello se sumó la participación de la magíster Arabel Fernández, quien también es arqueóloga, y con especialidad en conservación y en particular de textiles, ¿no? Una especialista, una autoridad en su materia en nuestro país, con quienes hemos tenido la suerte de trabajar conjuntamente con ella durante varios meses en el laboratorio de óptica y láseres de la Universidad Nacional. Finalmente se sumó al grupo también la doctora Gladys Ocharam, quien es ingeniera geóloga con mucha experiencia en lo que es microscopía electrónica. Los 4 restantes somos físicos, pertenecemos al grupo de investigación de óptica y láseres del Laboratorio de Óptica y Láseres de la Universidad Nacional de Trujillo. Bien. Los materiales, nuestros objetos de estudio han sido textiles que fueron encontrados en el sitio arqueológico Pampa Gramalote de Huanchaco. Ahí tenemos una vista panorámica. Huanchaco está en la región, bueno, costa norte del Perú. Y tenemos algunas vistas de los sectores excavados en este proyecto arqueológico Gramalote. Los estudios realizados en el lugar han permitido determinar que esta ocupación tiene una antigüedad de entre 3.200 a 3.500 años de antigüedad. Ahí es donde se ha encontrado pues diversidad de objetos y dentro de ellos textiles. Bueno, hay una variedad de colores, la verdad que desde el punto de vista del valor arqueológico y también artístico es impresionante lo que se ha encontrado, ¿no? Y se ha determinado que la materia prima de estos textiles han sido el algodón de la especie Gossypium barbadense, con unos colores naturales muy hermosos, que van desde el blanco, el crema, el lila y varias tonalidades de marrón. En la parte inferior, las fotografías más oscuras, en la parte izquierda, pues son las que están con mucha tierra, polvo, barro, y después determinamos que también hay muchas sales ahí presentes, ¿no? En la fotografía inferior derecha, pues ahí vemos aún todavía se conserva, se cultiva, ¿no? En la zona norte, por Lambayeque, este algodón de la especie de Gossypium barbadense, conocida como algodón nativo. Aquí tenemos unas fotografías donde podemos ver justamente las condiciones reales de estos fragmentos. Una de las grandes ventajas que nos ha permitido trabajar con muestras originales es que, además de haberse encontrado en estos lugares piezas completas, las cuales hay que conservarlas, pues, y cuando se va a hacer una intervención, se tiene que tener la certeza que no se va a deteriorar o dañar el resto por su gran valor que contiene. Entonces, la ventaja de haber encontrado fragmentos, es que sí se puede hacer a nivel de laboratorio este tipo de ensayos o investigaciones, porque son fragmentos. Entonces, con fines de investigación, pues hemos utilizado este tipo de fragmentos que son fragmentos de tejidos originales. Bueno, como es el primer trabajo que hemos realizado, ¿no? a nivel de Perú, de país, con materiales propios de nuestra región, con características muy particulares, pues vamos a lo que es la revisión de el estado del arte, en lo que es la limpieza láser en textiles a nivel mundial. Y la primera publicación que encontramos, la más antigua, es reciente, no más del año 2000, ¿no? Estamos hablando de hace 22 años. Una investigación inicial en la limpieza de algodón, de textiles de algodón, nuevos y naturales. Entonces aquí el trabajo principal concluyó en cuanto a lo que es la determinación de los umbrales de daño con radiación láser a las fibras textiles. Ese dato ha sido muy importante a nosotros para poder tomarlo muy en cuenta. También estudiaron el efecto de la radiación láser de 532 nanómetros de longitud de onda en algodón limpio.
Entonces, como se verá aquí, no hay objetos todavía aplicados en objetos originales. Hay otro trabajo que encontramos fue la limpieza láser de cristales textiles antiguos, pero no con tanta antigüedad como la que nosotros hemos realizado, ¿no? Y también ahí y pusieron énfasis más que todo en determinar los umbrales de daño de las fibras textiles. Finalmente ya un trabajo reciente, ¿no? Lo que es una visión del pasado, presente y futuro de lo que es la conservación de textiles, una autoridad en lo que es restauración, de Omar Abdel Karim, un egipcio, que pues trabajan allá también en los museos de diferentes lugares de Egipto. Ellos han experimentado también con radiación láser, pero poniendo énfasis en lo que es la limpieza de las fibras metálicas que están en ciertos textiles, ¿no? Muy bien. Entonces, con estos antecedentes, nosotros el arreglo experimental básico, puesto que gracias a proyectos anteriores se consiguió la compra de un equipo de láser de neodymium jack de alta potencia, láser pulsado. Esto es lo que nos ha servido para nosotros realizar esta investigación. Aquí tiene su fuente de alimentación. Este láser se puede controlar con un tablero de control o también con una computadora. Nosotros al final optamos por controlarlo mediante la computadora. Cuando se hace, la radiación que dispara este láser son radiación pulsada, tiene para radiación infrarroja de 1064 nanómetros, y si se le agrega un dispositivo llamado segundo armónico, esa radiación infrarroja se convierte en radiación visible de 532 nanómetros. Para poder direccionar la radiación láser utilizamos un espejo y luego ya eso va directamente sobre la muestra, ¿no? Si la muestra, como son fragmentos, pues los ponemos en un dispositivo mecánico con 2 grados de libertad que le llamamos posicionador XY. En realidad tenemos con 3 grados de libertad X, Y, Z. Con eso nos permite hacer el desplazamiento de la muestra y la radiación láser puede alcanzar a toda la muestra, haciendo una especie de escaneo. Bueno, en la interacción radiación-materia hay diversidad de fenómenos físicos que ocurren. Y ahí es donde entramos a tallar nosotros los físicos, ¿no? ¿Qué información podemos obtener de esta interacción radiación-materia? Y cómo va afectando la radiación a los cambios que puede experimentar en la materia, ¿no? Entonces, en este caso, el material arqueológico es un material bastante complejo, puesto que tiene una parte de lo que llamamos el contaminante y además el resto que se quiere preservar. Entonces, una de las grandes ventajas de la radiación láser es que es selectiva. Entonces, tenemos que estudiar primero, caracterizar el contaminante y luego caracterizar la muestra, sobre todo en esa interacción radiación-materia. Y entonces aquí nos ha ayudado bastante una técnica que ya venimos trabajando hace varios años, lo que se llama la fotoacústica. Con ayuda de un micrófono tipo electreto conectado a un osciloscopio y eso a una PC, se puede captar los sonidos emitidos durante bajo el impacto de los láseres en su interacción con el material, y del análisis de esos sonidos se puede obtener información acerca de los cambios físicos que van ocurriendo en esta interacción. Bueno, en un arreglo ya más completo, más sofisticado, pues incluye también, además, para poder hacer el estudio, pues desde el punto de vista de la física experimental, hay que hacer mediciones indudablemente, ¿no? Uno de los parámetros muy importantes ha sido lo que es la energía de la radiación láser, y si eso está relacionado con la fluencia láser, que se define como la energía por unidad de área. Al final de las publicaciones encontramos, ese es el dato muy importante, determinar qué energía por unidad de área es apropiada para tal o cual material. Entonces, para eso nosotros también usamos un medidor de energía para láseres pulsados con un sensor piezoeléctrico y, bueno, y el monitoreo con la fotoacústica, ¿no? En este caso de textiles hemos optado por usar un micrófono, puesto que hay otra opción también, el utilizar sensores piezoeléctricos, pero eso es más
práctico cuando se tiene objetos metálicos, que también hemos hecho limpieza de objetos metálicos. Ahí sí se pone un contacto directo entre el sensor piezoeléctrico y la muestra en estudio, un metal o un cerámico o una madera, que también hemos hecho otro tipo de estudios. Entonces ahí se detectan las señales ultrasónicas, pero en este caso aquí las ondas sonoras que viajan por el aire. Era la mejor opción para este caso de los textiles. Bueno, en lo que nosotros llamamos la respuesta fotoacústica, que son señales, el micrófono envía señales eléctricas y al final en el osciloscopio se grafica el voltaje de esta señal eléctrica en función del tiempo. A eso le llamamos nosotros señales fotoacústicas. Si graficamos el voltaje en función de la afluencia, en esta primera parte, para poder determinar el umbral de extracción o de daño del contaminante. Nosotros en los estudios que les mostré al comienzo, en la literatura reportada, es que estas fibras de algodón sufren daño cuando reciben fluencias mayores a 2000 millijoules por centímetro cuadrado. 2000 millijoules por centímetro cuadrado. Y para suerte, el daño o el umbral de extracción de la tierra o de los contaminantes del polvo, nosotros determinamos con bastante exactitud que estaban por los 10 millijoules por centímetro cuadrado. Y otro umbral encontramos por los 45 millijoules por centímetro cuadrado. Entonces, los 45 millijoules por centímetro cuadrado está muy por debajo de los 2000 millijoules por centímetro cuadrado, que es lo que daña a la fibra textil. Por lo tanto, tenemos la certeza, la seguridad, que si hacemos la limpieza con valores de fluencia por encima de los 45 millijoules, pero muy por debajo de los 2000, estaremos haciendo una limpieza selectiva. Esa es una de las grandes ventajas de la limpieza con láser. Es más, también llegamos a determinar con la fotoacústica, que es una técnica muy, muy apropiada para los textiles, a determinar el número de disparos necesarios para extraer y limpiar toda la tierra que contamina al textil. Entonces, nuevamente, al hacer un análisis de correlación de las señales fotoacústicas en función del número de disparos, se puede ver de las gráficas como que a partir de los 10 disparos ya no hay cambios en la, en la correlación de las señales fotoacústicas, lo cual es un indicador que ya no hay extracción de material. Bueno, aquí tenemos algunas vistas de varios. Bueno, hemos experimentado con diversidad de fragmentos de textiles. Hemos probado con las variables, por ejemplo, el efecto de la longitud de onda del láser. Bueno, tenemos acceso a pulso láser de 1064 nanómetros y a pulso láser de 532 nanómetros. ¿No? También hay la posibilidad de utilizar radiación ultravioleta, pero en estudios también referencias de otros investigadores a nivel mundial, se da que esta radiación ultravioleta sí causa cambios, daños en el color, afecta a los textiles. Entonces, lo más recomendable está entre la radiación infrarroja o la de 532 para el caso de textiles de algodón. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta que el limpiar con radiación láser, al dejarlo limpio, lo deja con un determinado color medio tendiente al amarillo. Y al limpiarlo con radiación láser visible de 532 nanómetros también da la limpieza, pero con otra tonalidad. Y entonces, haciendo las investigaciones de la revisión de la literatura, efectivamente hay lo que se llama, conoce como el efecto del amarillamiento por radiación láser. Entonces, Estimado ponente, tiene 1 minuto para cerrar su exposición. Disculpe. Sí, puede llegar a... Bueno, se hicieron ensayos por reflectancia también para caracterizar las zonas irradiadas con las no irradiadas, y finalmente se hizo lo que es los estudios de microscopía electrónica, donde ya a nivel de microscopía, pues, por ejemplo, antes de estar limpiado con láser, presenta una gran cantidad de partículas adheridas a las fibras,
Y cuando se hace la limpieza con láser, sí, ya hay una gran diferencia notable en las fibras que ya presentan muchísimas menos partículas, pero sin embargo salen a luz cristales que no eran visibles cuando estaban así recubiertos con la tierra. Entonces ahí todavía queda pendiente lo que es cómo ver la manera de cómo sacar estos cloruros que se han formado, ¿no? Entonces ahí están las conclusiones, ¿no? Utilizando la fluencia láser apropiada, la longitud de onda, la energía, se ha podido extraer material como la tierra sin dañar a los textiles, a las fibras, pero aún todavía nos queda por resolver el problema, cómo sacar este tipo de cristales como apatita, piacrioclasa, cuarzo, calcita, etc., ¿no? Bueno, este es un primer trabajo realizado a nivel de nuestro país. Esperamos continuar con esta línea de investigación para dar mayores aportes en el campo de la restauración. Bueno, acá hay un pequeño video para poder mostrar, ¿no?, cómo actúa la radiación láser, cómo esta zona clara, ahí está como el posicionador XY se va desplazando para poder hacer, ¿no? Finalmente agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por habernos apoyado en uno del proyecto que permitió en parte realizar la presente investigación. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted. Hemos dado por concluidas las presentaciones y las ponencias de nuestros investigadores. A continuación, estimados participantes de la sesión, brindaremos 2 minutos de tiempo para que puedan formular sus preguntas dirigidas a los ponentes a través del chat. El orden de respuesta será el mismo que el de las presentaciones. Muchas gracias. Las preguntas, por favor, al chat. Bien, vamos a esperar el resto de preguntas, por favor. Todavía no. Por favor, profesor, ¿podría silenciar su micrófono un momento? Profesor Aldama, Sí, por sí, un favor. momentito, por favor, sí, para ubicar acá estaba cerrando todo. Gracias.
Muy bien. Habiendo concluido el tiempo de espera para la recepción de preguntas, vamos a darles un tiempo a los investigadores de, si desean optar, 4 minutos para ampliar el contenido que han desarrollado en la presentación, o en todo caso ceder su turno al siguiente expositor. Vamos a iniciar con la expositora Sandra Santa Cruz Hidalgo. ¿Tiene usted algún contenido adicional que desee desarrollar o algún comentario final? Bueno, voy a aprovechar para hacer un comentario final sobre el tema de las construcciones informales. Tiene ¿no? 4 minutos. Es, Un momentito, discúlpeme. Antes del comentario son 4 minutos los que se les brinda para poder ampliar. Disculpe, ahora sí, muchas gracias. sí. Bueno, quisiera yo hacer énfasis en la modelación numérica, que no me dio mucho tiempo en explicar. La modelación numérica se está haciendo con el modelo de elementos discretos, utilizando el modelo de elementos discretos y un software abierto, ¿no? Para poder caracterizar el comportamiento de las secciones transversales de los muros que se construyen en nuestras laderas, las laderas de nuestras ciudades. El proyecto ha terminado, pero continúa una secuela en donde estamos trabajando para hacer una guía en donde los constructores puedan, ¿no?, tener una base técnica para poder definir las fuerzas sísmicas, para poder definir las fuerzas resistentes, y que esto pueda ser utilizado en la gestión de riesgos, por ejemplo, de taludes, o para proteger zonas naturales protegidas, o, valga la redundancia, o para rehabilitar terrenos que han sido utilizados en la minería a tajo abierto, ¿sí?, para rehabilitación. Entonces, todavía hay un trabajo pendiente. Sin embargo, el tema, ¿no?, tiene una buena base técnica científica que los trabajos que se mostraron pueden consultarse a mayor detalle. En esta presentación, ¿no?, se ha hecho un panorama para ver el impacto de estos estudios. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y agradezco la invitación y cedo mi tiempo al siguiente ponente. Muchas gracias. A continuación, daremos el tiempo para que pueda realizar el comentario o ampliar algún contenido para el investigador David Condeso. Muchas gracias, Renzo. Solo sugerir a lo que vendría a ser a los empresarios y agricultores de estos productos como el agua y manto para que puedan apostar por tecnología que realizan la universidad, ¿no? Como hemos visto, se ha obtenido productos para exportación de este tipo de fruto y nosotros hemos brindado bastante información de la parte tecnológica y de control que se puede realizar, ¿no? Y de alguna manera dar a conocer a que los empresarios y agricultores puedan apostar por tecnología que nosotros desarrollamos, ¿no? Eso sería de mi parte, Renzo. Muchas gracias. A continuación, tendremos la intervención, si desea ampliar o comentar, al investigador Ángel Ruiz Pico. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, un único comentario adicional que está ligado, digamos, al inicio de mi intervención, la temática en torno a la ingeniería del agua. Este tipo de estudios nos permiten poder conocer cuáles son las causas por las cuales se producen este tipo de anomalías, de tal manera que se ofrezca al usuario, al público, pues un agua de calidad.
el agua es un bien natural escaso en cantidad y en calidad. Es decir, de repente pues no hay aguas superficiales en una zona, las podemos encontrar en el medio subterráneo, pero no tienen la calidad adecuada para ser utilizadas para consumo humano. Lógicamente, o la intuición nos llevaría a pensar a procesos de depuración de estas aguas, de reducción de estos iones, pero es complejo y es caro. Esto nos llevaría a que, dependiendo de la fuente, del origen de estas anomalías, pues que la decisión no esté tan relacionada con la depuración, vinculada por otro lado a procesos de ósmosis inversa, muy caros, sino que habría que buscar otro tipo de fuentes de abastecimiento. Y adicionalmente, pues como sugerencia, ¿verdad? Y sabiendo que las aguas subterráneas son también vulnerables y que en líneas generales toda la costa peruana, chilena, etcétera, pues tienen estos inconvenientes, por ejemplo, en el caso de la intrusión marina y del arsénico, animar a las instituciones de salud, instituciones sanitarias, a que aumenten el rango de los ensayos de potabilidad de las aguas, dado que ya se sabe que muchas aguas subterráneas tienen altas concentraciones en cloruro y en arsénico. En todo caso, pues que la sugerencia no quedarse en esos parámetros básicos, principalmente de tipo bacteriológico, sino también buscar otras analíticas más completas para poder ofrecer al usuario pues un agua saludable, ¿no? y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora, para concluir la ronda de preguntas, al investigador Claver Aldama Reina se le ha hecho llegar una a través del chat. El señor Fernando Isaac Canaza pregunta: con esa longitud de onda de 540 nanómetros y 1064 nanómetros, ¿qué otra aplicación se puede usar? Sí, muchas gracias, realmente me da oportunidad para ampliar un poquito más el tema, ¿no? Bueno, el láser tiene muchísimas aplicaciones. Dentro del campo de la arqueología, una de ellas es la limpieza láser de diversos materiales. Si hablamos aquí en este caso hemos hablado de lo que son textiles, pero también hemos trabajado con maderas, con metales, con cerámicas, ¿no? Esa es una, es la limpieza. ¿Ya? Otra aplicación es la caracterización de los materiales arqueológicos u otros materiales no arqueológicos también. Pero para ello se necesita instrumentos complementarios como son los espectrómetros, que también los tenemos en nuestro laboratorio. Entonces hacemos lo que se llama espectroscopía de plasmas inducidos por láser, donde usamos el láser infrarrojo o el láser verde para poder producir plasmas y obtener un análisis elemental con un solo disparo, un análisis elemental de la composición química de cualquier material, sólido, líquido o gaseoso. Entonces ahí también tenemos el campo para la caracterización de materiales, lo que mediante espectroscopía de plasmas inducidos por láser. También otra de las aplicaciones de los láseres, en este caso el verde, sobre todo, o cuando se tiene ultravioleta, es lo que se llama la fluorescencia inducida por láser, para obtener espectros de fluorescencia con materiales fluorescentes, y las técnicas espectroscópicas como los espectrómetros, donde el láser también interviene como la fuente que suministra la energía al medio que se quiere analizar, y de ahí se obtiene, digamos, los espectros de fluorescencia y se obtiene la información que caracteriza al líquido en este caso. Y otra de las aplicaciones que también lo hemos hecho en el laboratorio es lo que se llama la síntesis de nanopartículas metálicas por ablación láser en medios líquidos. Entonces, utilizando muestras sólidas como de oro, plata, cobre, en un líquido, por ejemplo, como agua ultra pura o agua desionizada, logramos obtener nanopartículas con un alto grado de pureza, ¿no? Es un método sumamente ecológico para obtener nanopartículas
sobre todo para las aplicaciones biológicas, ¿no? Entonces, nanopartículas de oro, nanopartículas de cobre, óxido de cobre, nanopartículas de plata, ¿no? Entonces, la nanotecnología también tiene aplicaciones. Eso es para citar, además, en base a la experiencia. Tiene muchas más, pero eso es lo que hemos podido desarrollar en nuestro laboratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, investigador Claver Aldama. Yo tengo una pregunta respecto al mismo tema. Considerando que en muchos espacios turísticos y museos está prohibido emplear cámaras fotográficas o luces de determinado color o intensidad para la preservación de materiales y pinturas, se altera el valor histórico de estas prendas porque, de acuerdo a su exposición, se han empleado textiles desde un propio yacimiento histórico, ¿no? Se ha alterado el valor histórico de estas prendas y ha existido o existe algún daño químico a futuro de las mismas. Ya, sí, sí. Interesante pregunta, esa también nos la hemos hecho, ¿no? Bueno, según estudios realizados, sí, el de los láseres el que causa daño es la radiación ultravioleta. Esa sí, definitivamente no recomendable para los textiles, dañan los colores. Entre la radiación infrarroja y la radiación verde, también la que causa un cambio de color también es la radiación infrarroja. Ahora, ¿por qué la radiación verde? También lo reportan en otros estudios que es la mejor para el caso de textiles. Y nosotros también tuvimos que hacer, esto no lo mencioné, pero en otro evento también mencionamos el estudio comparativo de lo que es la limpieza láser con la limpieza tradicional o convencional que se hace aquí en nuestro medio y a nivel mundial, que es la limpieza mecánica con aspiradoras microaspiradoras para extraer las partículas, y la limpieza en húmedo, que también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, al hacer, como trabajamos con piezas textiles, fragmentos de una misma pieza grande, para poder hacer ese estudio comparativo, haciendo la limpieza, vimos que entre lo que se obtuvo con la radiación láser verde y la limpieza en húmedo, que es lo que al lavar y quitar el polvo, nos da el color original del textil, hay una gran semejanza que fue corroborado con los estudios de la reflectancia difusa. Entonces, los espectros de reflectancia difusa entre lo que a vista se ve que hay una coincidencia de color entre lo que obtenido con la radiación verde y con limpieza en húmedo, eso nos lleva a debemos casi concluir con seguridad que la radiación verde es la mejor y que no causa el amarillamiento que sí produce la radiación infrarroja. Eso podría comentarle. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para terminar, concluimos las presentaciones referidas a la necesidad del desarrollo de tecnologías de prevención sísmica, implementación de tecnologías solares para la conservación de los alimentos, preservación y diagnóstico del recurso acuífero de nuestro país y el uso de tecnologías láser para la restauración de textiles de valor histórico. Sin más que agregar, despedimos la presentación y damos cierre a la mesa de área de ciencias e ingenierías 1 del día hoy, 24 de octubre de 2022. Agradecemos la participación de los ponentes con sus notables presentaciones, a la Red Peruana de Universidades como ente organizador y al público asistente, quienes han ennoblecido el presente evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Igualmente, todos. muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos.